Hola, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3 de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a tener un séptimo video, clase, y como saben, les voy a mandar también videos complementos. En este video vamos a hablar sobre todo de las dos etapas de la macroeconomía. ¿Cómo se da la macroeconomía? Primero la macroeconomía con intervención del Estado y luego la macroeconomía con una casi nula o limitada intervención del Estado. Esas son las dos partes que vamos a hablar de macroeconomía. Vamos a hacer una reseña histórica de cómo surgió rápidamente el capitalismo, y hablando de las etapas del capitalismo, que hemos hablado del el capitalismo comercial, la segunda etapa es el capitalismo industrial, y la tercera etapa es la del capitalismo financiero, que Lenin habla que es el imperialismo. La tercera fase del capitalismo es el imperialismo. Entonces aquí hablamos del capitalismo financiero, es la tercera, llamado imperialismo. Esta fase del imperialismo la podemos subdividir también en dos etapas, que son propiamente el surgimiento del imperialismo europeo y la segunda fase, que es la que continúa en estos momentos, la del imperialismo de los Estados Unidos, conocido como imperialismo yanqui. Se escribe de muchas formas este imperialismo yanqui, ya que es una palabra anglosajona y que tienen muchas modificaciones, pero eso es lo que menos importa. Este es el imperialismo, vamos a dejarlo para que no haya tanto problema, el imperialismo de los Estados Unidos. Son las dos etapas del imperialismo. Este imperialismo que va también de los Estados Unidos, va a dominar a los que fueron imperialistas a su vez. Y principalmente hablando de la macroeconomía, cuando hablamos ya hablando de la economía como ciencia, esta economía como ciencia surge después de lo que es el mercantilismo. Ya hablamos que el mercantilismo es la parte en donde se acelera la acumulación del capital, y esta economía del mercado como ciencia, porque el mercantilismo, la actividad del mercantilismo era un sistema nada más, pero no llegaba aún al carácter de ciencia. Entonces esta economía del mercado como ciencia, empezamos hablando de la microeconomía. Esta microeconomía, decíamos, que se basa en el individualismo económico. Y el individualismo económico, en donde hablamos de una demanda y de una oferta individuales y de mercado. Individuales y de mercado, pues tratándose únicamente de lo que es un sector, y
una empresa de un sector. Las unidades individuales tales como consumidores y empresas, como unidades individuales, y que comentábamos, de ahí surgió lo que son las constituciones, y que surgió como respuesta al liberalismo económico, el liberalismo social y el liberalismo político. Pero esto es por un individualismo, y va a surgir la economía como ciencia, que se llama macroeconomía. Esta macroeconomía la vamos a subdividir también en dos. La macroeconomía con intervencionismo del Estado, principalmente de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, por una parte John Maynard Keynes, y la macroeconomía sin intervención del Estado. Sin intervención del Estado, llamada neoliberalismo, porque vuelve a la cuestión ortodoxa. Neoliberalismo, que significa neo, nuevo, y pues el liberalismo libre, empresa. Esta, con intervención del Estado, es llamada la del Estado benefactor. Esta del Estado benefactor es esta que está aquí. El Estado benefactor. Y esta es la intervención del Estado, que quiere decir el nuevo. Este es el individualismo, que es el liberalismo, vamos a ponerle como se le conoce, más que individualismo, liberalismo económico. Esas son las tres partes de la economía como ciencia. Una microeconomía que estudia las unidades individuales decisorias, tales como consumidores y productores. Son los dos principales partes de acción, actores en esta economía de mercado. Y en esta otra hablamos ya de la macroeconomía, por una parte, con intervención del Estado, el Estado benefactor, y la macroeconomía sin intervención del Estado, que es el neoliberalismo, es el nuevo liberalismo. Entonces, esta parte, vamos a ponerlo ya aquí como este liberalismo se da después de las revoluciones burguesas y se va a afianzar, se va a manifestar ya como una economía de mercado con la revolución industrial. Estas sobre todo se dan en el siglo XVIII y siglo XIX, y quedan bien constituidas en el siglo XX. Y estas vamos a hablar con intervención del Estado. Ya habíamos hablado que hay 3 décadas que son
estas 3 décadas, que es la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Y hablando del liberalismo, aquí, por el desarrollo de las fuerzas monetario-mercantiles, van a surgir las ciudades, las contradicciones que se dan entre la ciudad y el campo, y van a surgir elementos muy importantes. Decíamos que van a surgir los empresarios. Porque tenemos un pizarrón tan pequeño. Van a surgir los empresarios. Surgen también, por este desarrollo monetario mercantil, la necesidad de los bancos. De que existan bancos, y ya comentamos que la mercancía dinero, que el dinero es sustituido las demás mercancías por una mercancía que es el oro y la plata, y en ese sentido van a surgir, surge la necesidad de los grandes bancos y surgen los obreros asalariados, y que aquí, pues, de los empresarios llamados burgueses, surge lo que se llama sus ganancias, que no es más que la plusvalía, y de los banqueros surge lo que se llama el interés que cobran por los créditos. Los créditos generan intereses, y los obreros sueldos y salarios. Esos son los tres factores de la producción de los que ya se habla en una economía de mercado. Y aquí van a surgir también, ya como parte de lo que es la economía de mercado, surge lo que van a ver ustedes después en los modelos de flujo circular. El mercado de factores de la producción, ¿cuáles son esos 3 factores de la producción? Son trabajo, tierra y capital. Y ahora van a estar esos factores de la producción. Igual, trabajo, y capital. Este es el mercado de factores de la producción: trabajo, tierra y capital, donde estos reciben pues una renta. Aquí hablamos, nos faltó la tierra. La tierra recibe una renta, el trabajo, sueldos y salarios. El capital
ganancias e intereses. Estos, al reunirse, al combinarse, también en el flujo de modelos circulares que van a ver, se va a llamar también el mercado de bienes y servicios. Ahí tenemos dos mercados, el mercado de factores de la producción y el mercado de bienes y servicios. Bien. Vamos a continuar con esto, pero vamos a poner por estas 3 décadas catastróficas, ya hablando de macroeconomía, mientras en microeconomía hablamos de unidades, hablamos de la demanda de mercado y la demanda individual, la oferta de mercado y la oferta individual. Aquí ya vamos a hablar de oferta y demanda agregada. En macroeconomía, lo que conocemos como Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto. Aquí estas van a ser igual. Por una parte, hablamos de demanda agregada. Ya no hablamos de demanda de mercado ni de demanda individual, sino demanda agregada, grandes agregados. Y vamos a hablar aquí también de oferta agregada. Son las dos partes, el Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto. Esos son los términos. Y generalmente este Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto es un registro contable de la producción de todos los bienes y servicios. Aquí no se habla de cuestiones mercados específicos. Pues aquí se habla de mercados específicos, puede ser en el sector primario, el mercado de limones, el mercado de otras frutas, el mercado de verduras y el mercado de pescado, una serie de cuestiones particulares, o el mercado de servicios, mercado turísticos, pero ya son muy específicos. Y aquí viene general. Aquí estamos contemplando en el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, los 3 factores de la producción, los 3 sectores, vamos a ver, los 3 sectores, para hacerlo más concreto, 3 sectores. Conforme hablamos primeramente de la primera división del trabajo, se puede hablar del sector primario. Aquí van a estar incluidos todos. El sector primario, que es el de la obtención de las primeras materias, lo que otorga la madre naturaleza. Y tenemos el sector secundario y el sector primario. Y en este mismo Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto se va a agregar los bienes y servicios,
y servicios, agregar y a descontar bienes y servicios. Algunos se van a descontar, por ejemplo, algunos que son de exportación, exportación, que son bienes y servicios vendidos al exterior del país de México a otros países. Estos se van a descontar porque salen del área nacional, del marco nacional, y se tienen que incluir en su servicio de exportación y de exportación y de importación, bienes y servicios que compra México a otros países, que se va a ver en la balanza de pagos. Así queda en el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y los bienes y servicios de exportación, menos los de importación. Bien, una aclaración: en países como el nuestro, este registro contable es para obtener el ingreso disponible, supuestamente el ingreso per cápita por cada habitante del país, pero está mal, donde meten a todos los ricardos y a todos los pobresores, a todos los meten en un mismo saco y así sacan un promedio, pero eso no es significativo, no va a representar la realidad. Pero en la macroeconomía, ya vemos, se va a utilizar el Producto Interno Bruto. Esto en países pobres como el nuestro, y en países como Estados Unidos y algunos de Europa se va a utilizar el Producto Nacional Bruto. En países altamente desarrollados o ricos, como quieran, nosotros, si utilizáramos pues si de por sí tenemos un crecimiento de 0.0, no sé qué tanto, 2 o 1, 3, creo que el último fue de 0.01, y tenemos ese crecimiento, imagínate, si lo calculamos con el Producto Nacional Bruto, pues no, sería un crecimiento de menos 0 punto y fracción. Entonces, por eso se utiliza este procedimiento, el del Producto Interno Bruto. Eso lo van a ver ustedes ya más ampliamente en la materia de macroeconomía. Entonces, tenemos que el Producto Interno Bruto van a venir todos los bienes y servicios de los tres sectores, y por eso se dice que la producción se multiplica por los precios, porque no se pueden contabilizar automóviles con casas, con vegetales, con verduras, con animales, no se puede contabilizar. Entonces por eso se multiplica la producción por los precios, pero eso los verán ustedes ya en detalle. Nada más les estoy mostrando cómo va surgiendo la economía y qué es lo que se va a estudiar en cada una de las materias que se van a impartir, que son microeconomía, macroeconomía y comercio internacional. Entonces aquí se habla, el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo. Este consumo es igual a lo que consumen las familias. El consumo familiar que puede estar dividido en bienes de consumo inmediato, como lo de los alimentos, bienes de consumo semiduradero y bienes de consumo duradero. En esto el consumo
Inmediato son alimentos, estos como artículos eléctricos, casas, más los bienes de inversión. Estos son los bienes llamados bienes de capital. Son los de los empresarios, bienes de capital, los que requieren, como en el turismo, pues todo el equipamiento que requiere un restaurante, el restaurante del mismo hotel, o los restaurantes que están en forma distinta, están agrupados en zonas en zonas en donde se pueden encontrar ese tipo de servicio, no integrados al hotel, pero en otras formas que tienen, pueden ser sus estufas y todo lo que requieren para esa cuestión, y en la agricultura, pues como tractores, en empresas industriales, pues una serie de máquinas que se requieren. Esos son los bienes de capital. Estos son bienes de capital. Más cuando empezó a intervenir el Estado en la economía, lo que es el gasto del gobierno. Consumo más inversión, más gasto del gobierno, más o menos, según el resultado, exportaciones menos las importaciones. Esta parte de exportaciones menos las importaciones, esa se va a obtener de lo que es la llamada balanza de pagos. Todo esto es interno y esto es con la relación del país con otros países. La balanza de pagos, que fue la aportación que hicieron los mercantilistas, la llamada balanza comercial. Y aquí va a adoptar una serie de políticas el Estado según sea la situación. Pues como comentábamos, es lo primero, ¿verdad? Esta microeconomía es basada en el liberalismo después de las revoluciones burguesas que se dieron en Holanda, Inglaterra y otros países. Se va a dar la microeconomía, es el liberalismo, y lo que es la macroeconomía con intervencionismo. Y esta macroeconomía con intervencionismo se da después de lo que decíamos, la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, la Gran Depresión, 1929, y la Segunda Guerra Esta macroeconomía con intervención se da a partir principalmente 1945, cuando termina, se va a dar de 1945 a 1971 o 73. Se va a dar la macroeconomía con intervención, que es la de John Maynard Keynes. Y la macroeconomía esta es
habíamos dicho que es el Estado durante este periodo más o menos se da el milagro mexicano, que es el desarrollo que tiene principalmente México y que crea más de 1000 empresas paraestatales en este país. Y después de 1973, principalmente por el problema, en esta primera con intervención del Estado, como decía John Maynard Keynes, no importa que se cree o que se dé, no importa que se dé la inflación, si va a haber empleo. Por eso el libro de John Maynard Keynes, Teoría General del Interés, el dinero y el empleo, era generar empleos. ¿Por qué? Porque de 1914 a 1919, que es la Primera Guerra Mundial, que se da entre dos bloques de países. Por un lado, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por el otro lado, Rusia, el Reino Unido o Inglaterra y Francia. Pero esta guerra es por el reparto del mundo. Esta Primera Guerra Mundial se da principalmente porque esos ya son el imperialismo europeo, a consecuencia del colonialismo, a consecuencia del mercantilismo, a consecuencia de que se descubren o se extraen grandes minerales como el oro y la plata, y de ahí surge el imperialismo. Y es una lucha por el reparto del mundo, esa Primera Guerra Mundial, y va a haber lo que se llama esta situación, que ellos empiezan a financiar la guerra de estos países, creando más dinero. Existía un patrón oro por el Reino Unido primero. El banco era un banco central, el de Inglaterra, compensatorio en el comercio que se daban, pero estos empiezan a producir papel moneda para poder financiar las guerras. Y la Segunda Guerra Mundial también, que se da de 1939 a 1945, también entre Alemania, Japón, Italia por un lado y Estados Unidos, Reino Unido y Francia por el otro, es también por el reparto del mundo en este aspecto, es el imperialismo europeo. Y en esta situación trae graves problemas. Si ya la revolución industrial trajo problemas de desempleo, este va a traer más graves problemas, ¿sí? En 1914 a 1919, la Gran Depresión y la Guerra Mundial. En las primeras guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, Europa, esos países donde se lleva a cabo la guerra queda destruida. Entonces ahí es donde interviene Estados Unidos para darles el apoyo, y de un país acreedor que solicitó préstamos también para independizarse de Inglaterra, después de un país deudor que pidió préstamos para financiar su guerra contra Inglaterra, se volvió en un país acreedor, el nuevo imperialista. Así es la situación como se da en economía, cómo va apareciendo esta economía, y no se puede estudiar así de entrada tan técnicamente si no han visto estos aspectos sociales, políticos, económicos, mundiales, la situación cómo se da, por qué se dan estas luchas, por qué se da esta guerra entre países. Estas pues son imperialistas, y el imperio es ¿por qué se da el imperialismo? Son países que están buscando otros mercados porque ya su producción, hay excedentes de producción, pero es una producción artificial, sobreproducción artificial, porque no están satisfaciendo las necesidades. Entonces quieren encontrar nuevos mercados, y por eso esas luchas entre estos países son excedentes que no pueden colocar en sus mismos países y que buscan para poderlos colocar en otro país, pero esclavizando a la gente natural de esos lugares.
Esa es la situación como se da tan perversa de capitalismo salvaje. Y en la Gran Depresión es sobre todo un problema de lo que es la bolsa de valores, que es otro mercado que va a surgir, que es el llamado mercado de capitales, que van a ver ustedes también, mercado de capitales, donde empiezan a dar, como han tenido un gran desarrollo Estados Unidos, empiezan a dar una serie de créditos, a la gente de los Estados Unidos, empiezan a comprar una serie de bienes, y después esos créditos se vuelven impagables, y viene una recesión tremenda, que hay un gran desempleo en 1929, porque es un problema de demanda. Se da principalmente el desempleo. Hay una serie de banqueros, de empresarios que se vuelven de ricos de la noche a la mañana, se vuelven pobresores, se vuelven pobres. En ese sentido, algunos se suicidan. Estuvo tremenda esa gran depresión de 1929. Y esta también es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial también producen desempleo. Hay destrucción, una gran destrucción de sus ciudades, y hay que reconstruirlas. Y la gente que regresa a sus lugares, a sus países, pues no encuentran empleos. Entonces es una situación que se tiene que resolver. Es propia del mismo capitalismo. Si la revolución industrial dio una gran cantidad de desempleados, imagínense lo que son las guerras. En ese sentido, por eso se hizo necesario la intervención del Estado. Por esta gran depresión que se da, que había filas y filas de personas en Estados Unidos pidiendo empleo, y no había empleos, y una situación verdaderamente crítica. El capitalismo no es el sueño americano, como se dice. La verdad trae una serie de consecuencias negativas en ese aspecto. Entonces, por eso les cuento esto, para que vayan entendiendo cómo se da, ¿sí? Y por qué se hizo necesaria la intervención del Estado, resolver ese gran problema del desempleo que se estaba dando, que ya se había dado con la revolución industrial, y en la Primera, Segunda Guerra y la Gran Depresión hubo más desempleo no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. En Estados Unidos pues se vio más palpable por esa Gran Depresión, pero en Europa la Primera y la Segunda Guerra pues se ve pues terrible la situación que sufrieron ahí los soldados que fueron a la guerra. Pues siempre por delante los que tienen menos rango en este aspecto, mandados por los disque genios, por los iluminados, mientras el pueblo se va por delante. Pero eso sí les mete las ideas de que la raza aria, la raza de los alemanes y no sé qué otras cosas, pero ahí van a luchar por la patria. Y esa es la realidad. Pero va a venir después de esta, va a venir la macroeconomía sin intervención. Intervencionismo. Y esta se va a dar principalmente, que va a demostrar su ineficiencia de 1971 a vamos a borrar esta para ya no confundir, 1971 al 2000. Al 2008 va a demostrar también su ineficiencia, esa basada también en el mismo producto, eso es el Producto Nacional Bruto, consumo más inversión, más gasto, más o menos exportaciones, menos importaciones. Nada más que las políticas van a ser diferentes.
en estas condenas, ya condenan al Estado a no participar como México, y sobre todo como México y muchos países latinoamericanos, lo condenan a no participar en la actividad económica. Y sin intervencionismo, pues es la política económica de Milton Friedman, la de no intervencionismo del Estado, y precisamente va a suceder en 1973, se empieza en 1973 con el golpe de Estado a Chile, 1973, el golpe de Estado fue el primer país que alcanzó el socialismo por la vía democrática, por las elecciones. El primer país, y creo que es el único país que ha llegado al socialismo por la vía pacífica, por las elecciones. Y ahí utilizaron a Pinochet para tener el golpe de Estado a Salvador Allende, y ahí empezó el neoliberalismo. En 1973 empezó en México. El neoliberalismo se da a partir de 1983, 10 años después que en Chile se da, y se da con el presidente Miguel de la Madrid, el presidente Carlos Salinas, expresidente, no que es presidente, el presidente Carlos Salinas de Gortari, que le sigue después el disque politécnico, Cedillo Ponce de León, y después de Cedillo Ponce de León viene el grandote con botas de la Coca-Cola, Vicente Fox. Luego de Vicente Fox viene el señor Felipe Calderón Hinojosa. Luego de Felipe Calderón Hinojosa viene este señor Enrique Peña Nieto, y luego de Enrique Peña Nieto viene este señor Andrés Manuel López Obrador. Es el neoliberalismo que tenemos actualmente en nuestro país, pero es una situación en donde este neoliberalismo implica privatización de la propiedad, grandes concesiones de tierra a extranjeros y a empresarios mexicanos, con una gran explotación de productos. No intervención del Estado en la actividad económica en este asunto. Por eso andan más preocupados ahorita en esta cuestión de los votos, de las campañas y esas cuestiones que no nos van a dejar nada a nosotros más que la salida de dinero, porque eso lo pagamos con los impuestos, todos los contribuyentes, todo el pueblo de México, pues nomás mirando como los chinitos, cómo gastan en propaganda, y cómo dicen unos a los otros, andan peleando, que hasta entre hermanos, entre primos, entre amigos, y todo el mundo se anda peleando en eso. Bien, entonces, el 2008, ¿qué es lo que pasa? Esta va a ser una situación que también del sueño americano. Empiezan como en el 2000, se empiezan a dar, o 2001, 2003, por ahí así, se empiezan a dar una serie de créditos, a la gente del sueño americano, y sobre todo créditos hipotecarios, en donde te dicen, te voy a prestar por tu casa tanto, y la gente, como estaba en el sueño americano próspera, empezó a comprar, empezó a hipotecar sus casas, empezó a comprar automóviles, empezó con lo de las hipotecas, empezó a viajar, y una situación donde todo era gran fiesta, grandes lujos. Eso se llama
Se hizo una burbuja en donde se les hizo fácil prestarle, pero lo que empezaron a pagar eran únicamente cuando se piden los créditos, casi se van pagando, lo hacen de tal forma los banqueros, los usureros, que lo que se va pagando son los intereses y no se van pagando, el capital no se va abonando a capital. Entonces, por más que quiera, pues no van a ser dueños de su casa, lo único que están haciendo es pagar y pagar intereses. Llegó el momento en que las casas empezaron a bajar de precio por la misma situación y los créditos se hicieron impagables, no había oportunidad. Entonces, ¿cómo reclamaban los banqueros? También eso es la parte de la bolsa de valores, que es la de los capitales. ¿Cómo le hacía para recuperar ese dinero? Hubo algunos financiamientos del Banco Central de Estados Unidos, pero no todos. O sea, fue un problema como no tanto como en la Gran Depresión de 1929, pero sí hubo grandes problemas, que muchas gentes de la noche a la mañana se quedaron sin sus casas por andar pidiendo esos créditos. Y ahí quedó comprobado que esto no es una situación, que esa teoría política económica no es una situación que venga a resolver el asunto para los países con economía de mercado. Se pasó de esa economía de mercado con intervención a sin intervención, precisamente porque en 1973 se dio la guerra del petróleo. En 1971 hasta 73. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Que los países de la OPEP se reunieron y por problemas que trae con Israel y con los mismos gringos como son, en este sentido que son imperialistas y que no les importa la vida humana, le hicieron un castigo y subieron los precios del petróleo. Entonces, ¿qué sucedió? Estados Unidos tenía competencia con países orientales como Japón. Tenía problemas como ahora los tiene con China, con Corea del Norte. Socialista y capitalista. Y entonces los precios del petróleo subieron, pero sus productos también, porque eran más caros, no alcanzaban a competir con estos. Entonces dijeron, vamos a cambiar la política económica del Estado benefactor por el neoliberalismo. Volvieron al liberalismo económico. En este sentido, por esta competencia que hicieron y porque los castigaron los países europeos, ellos hicieron la guerra y dieron el golpe de Estado a Chile. Pero vemos que no funcionó. En el 2008 no funcionó esa política económica neoliberal. Esa política neoliberal es una política salvaje, del capitalismo salvaje, que no trae ningún beneficio a los países como el nuestro. Lo único que trae pues es una serie de aprovechamiento para los grandes capitales. Trátese de capitales del mismo, que son supuestamente del mismo país, nacionales, o de capitales extranjeros. Esa es la situación. No hay algo que beneficie al país de México. Ese es el neoliberalismo que estamos viviendo en este momento.
el neoliberalismo, ¿no? Es decir, pues es una herencia, pues sí es una herencia, pero pues no se hace nada por cambiar esa herencia y continúo con los mismos pasos, y como yo ya no tengo vela en el entierro en la actividad económica, pues me dedico nada más a la cuestión política y a ver si me reelijo en esta situación. Pues es una cuestión sumamente difícil. Pues así es como se entiende la economía, estimadas alumnas y estimados alumnos, porque ya cuando la vean, todos los ejercicios prácticos, van a saber cómo surge la economía y por qué, cómo se da esta economía. Por este momento vamos a terminar este último video. Les agradezco su atención, y este es el último video para que se los voy a hacer llegar para esta segunda evaluación. Vamos a continuar con más videos, pero será para la tercera evaluación. Que estén bien todos, todas y todos.